el año en que me casé con Daniel. Acababa de graduarme. Él me llevaba 7 años. Tenía una carrera exitosa y me trataba de maravilla. Siempre me ponía en primer lugar, incluso cuando discutíamos. Él era el primero en ceder para calmarme, hasta que la veterana actriz Evelyn regresó al país, y comenzaron a tener cada vez más contacto. Fue por casualidad que encontré su diario caído, y descubrí que toda la ternura que él me mostraba había sido enseñada por Evelyn. Discutimos innumerables veces por culpa de Evelyn. La última vez, me dejó sola en una villa en las afueras, en medio de una tormenta de nieve. Entonces, finalmente perdí toda esperanza y le pedí el divorcio, pero Daniel se negó rotundamente. Capítulo 01. Las llamadas de Evelyn entraban una y otra vez. Daniel me estaba llevando a una villa en las afueras de Pekín para disfrutar de unas aguas termales, entre la fina niebla. La voz de una mujer, casi llorando, resonó en la tranquila sala de aguas termales. Dani, ¿qué hago? Tan nerviosa y perdida, que me hizo encogerse el corazón, justo cuando los labios de Daniel estaban a punto de rozarme. No pudo evitar levantarse y subir los escalones. Copos de nieve caían suavemente sobre sus hombros. Tomó la bata que estaba sobre el perchero y contestó la llamada. Su tono, inicialmente lleno de reproche, cambió abruptamente tras oír lo que decía la otra persona. Se convirtió en una voz suave y reconfortante. No pasa nada. Iré enseguida. Tranquilízate primero. Estoy yendo. Lo vi colgar y agacharse, intentando tocarme. Me aparté casi por instinto. Daniel me miró, en silencio, durante un largo rato. Los copos de nieve sobre sus hombros se disolvían poco a poco en el vapor de las aguas termales, y junto con ellos, desaparecía también la última pizca de apego que me quedaba por él. Capítulo 02. Entrecerré los ojos y me hundí un poco más, sumergiéndome por completo en el agua. La mano de Daniel no alcanzó nada, pero sonrió sin darle importancia. Volvió a extender la mano y me acarició el cabello con ternura. Carolina, una amiga tiene un pequeño problema. Cuando termine volveré enseguida. El tiempo que pierda hoy, te lo compenso mañana. ¿Vale? ¿No puedes no ir? Pregunté. Ella acaba de regresar al país. No conoce bien las normas de tráfico. Carolina, no seas caprichosa. No dije nada. Solo lo observé mientras se ajustaba la bata y se quitaba el anillo. Mi anillo en el dedo anular también pareció apretarse de repente, causando un leve dolor. Fingí una sonrisa forzada y quise preguntarle, ¿qué tipo de amiga necesita que te quites el anillo de matrimonio para ir a verla? Pero cuando iba a decirlo, algo pareció sellarme los labios. Bajé la mirada y lo escuché decir con tono de padre que consuela a su hija, te prometo que mañana haré tiempo para acompañar a mi esposa favorita. No contestaré ninguna otra llamada. En realidad tenía muchas cosas que decir, como, entonces voy yo le enseño las normas de tráfico. O, si mañana puedes no contestar llamadas, ¿por qué hoy tienes que ir con ella? Pero al final, no dije nada. A través del vapor de las aguas termales, miré su silueta alejarse. Sus pasos eran apresurados. Justo cuando estaba por salir, hablé de repente, no hace falta que me lo compenses. Cuando tengas tiempo, mejor nos divorciamos. Daniel se detuvo por un momento, pero no se dio la vuelta. Solo dijo, Carolina, no hagas un berrinche, con el mismo tono suave de siempre, como si hablara con una niña caprichosa. Daniel y yo nos casamos por un arreglo familiar. Él me lleva 7 años. Cuando me casé con él, acababa de graduarme. El CEO Son, tan implacable en la empresa, me trataba como a una niña, dándome siempre prioridad, incluso en las discusiones. Siempre era él quien cedía primero para calmarme, hasta que un día, por casualidad, encontré su diario de juventud. Fue entonces cuando supe que su habilidad para consolar a otros la había perfeccionado durante múltiples rupturas y reconciliaciones con su primer amor, Evelyn. Desde que Evelyn volvió al país, el siempre orgulloso señor Son bajó la cabeza, reuniendo a un equipo de abogados estrella para su divorcio, gastando una fortuna para relanzar su carrera de actriz caída en desgracia. Por eso discutimos incontables veces, y sin excepción, yo terminaba gritando entre lágrimas, entonces divorciémonos, vete con ella. Y sin falta, Daniel siempre lograba calmarme, pero esta vez, hablo en serio. Capítulo 03. No salí del agua hasta que desapareció el temblor en mi pecho. Después de vestirme, llamé al conductor para que me llevara a casa. Ya era medianoche cuando llegué, pero las luces del salón de la villa seguían encendidas. El coche de Daniel estaba estacionado afuera. La puerta principal de la villa no estaba cerrada, solo entornada. La luz cálida que se filtraba por la rendija caía sobre mi mano. Y los gemidos del interior tampoco estaban disimulados, como si me invitaran a descubrir el secreto en la sala. No me moví,
Solo escuché a Evelyn sollozar con coquetería. Dani, me duele. Con más cuidado. Perdón, respondió Daniel con voz grave. Suspiré. Abrí la cámara del móvil y empujé la puerta. Tomé varias fotos de los dos en el sofá. En la imagen, Daniel aún sostenía un hisopo con el que le aplicaba medicina a Evelyn. Fue una lástima. Después de todo, tienen reputación. No harían algo más escandaloso estando aún casado. Evelyn, asustada, se acercó aún más a Daniel. Daniel se levantó y me miró. Me encogí de hombros. Una escena perfecta. Cualquiera pensaría que están rodando un dorama. ¿La vida de una exestrella siempre es así de dramática? Evelyn agarró la manga de Daniel. Sus ojos almendrados se llenaron de lágrimas. Señorita Lynn, por favor borre las fotos. Solo estaba herida y Dani me estaba curando. Evelyn tenía la piel muy blanca, así que la herida en su pierna parecía más grave de lo que era, aunque en realidad, Daniel salió tan apurado que pensé que había sido un accidente serio. Pero no, solo fue un pequeño rasguño. No me moví. Daniel me miró con expresión serena. Escucha, Evelyn está herida. Tiene miedo al dolor y no quiere mirar la herida. Por eso la ayudé. ¿Y no podían ir al hospital? Es que justo aquí había medicina. Mi expresión se volvió sarcástica. Daniel me miró, algo decepcionado por mi actitud. Carolina, no estés enojada conmigo. Borra las fotos. Bajé la mirada. Borré las fotos en el móvil y les mostré la pantalla. ¿Contentos? Evelyn apretó los labios. Lo siento, señorita Lynn. Es que si esas fotos se filtran, sería malo para todos. Aunque entre Dani y yo no haya nada, siempre hay gente malintencionada. No tenía paciencia para escucharla. Subí directamente y cerré la puerta. Su voz quedó bloqueada del otro lado. Abrí la app de vigilancia en el móvil. Volví a una hora antes y descargué todo el metraje. Evelyn era una antigua estrella, aunque se retiró hace años. Todavía tenía una gran base de fans. Desde que regresó al país, los rumores sobre ella no han parado. Los relacionados con Daniel son los más intensos. El CEO poderoso y su amor de juventud regresando del extranjero, como en una novela de reencuentro amoroso. Pero nadie sabía que Daniel y yo llevábamos años casados en secreto. De joven yo era impulsiva. Creía que todo se debía hablar entre pareja. Por los escándalos con Evelyn, discutimos miles de veces. Nunca aclaramos quién tenía razón. Pero Daniel se mostraba cada vez más cansado. A veces se masajeaba las sienes y suspiraba. Carolina, ¿por qué siempre eres tan inmadura? Daniel me llevaba 7 años. Era calmado, templado, como jade cálido. Sin importar lo que hiciera, siempre me toleraba. En 3 años de matrimonio, rara vez discutimos. Pero, ¿acaso para ser considerada una esposa comprensiva tenía que ser ciega, sorda y muda? Capítulo 04. Llamaron a la puerta detrás de mí. La voz templada de Daniel sonó desde fuera. Carolina, tan mimada como siempre. Fruncí los labios, sin responder. Cerré la puerta con llave. Desde fuera entendió mi postura y no volvió a tocar. Solo dijo con suavidad, duerme temprano, Carolina. Cerré los ojos, pero en mi mente solo resonaban los truenos y relámpagos de hace unos días afuera de la ventana. Daniel me dejó otra vez para atender algo de Evelyn. Volví a sacar viejas cuentas. Le reproché haberme ocultado su relación pasada. Daniel dijo, ¿y qué si fue mi primer amor? Carolina, eso ya pasó. Ahora solo somos amigos. No hagas más dramas. Sí. Después vino la casa vacía, los truenos rugiendo y los relámpagos cruzando el cielo, y el cojín empapado de lágrimas. Me despegué del recuerdo y abrí los ojos de golpe. La lámpara de cristal en el techo lanzaba una luz cálida color naranja. Tomé el móvil junto a mí y le mandé un mensaje a mi hermana. Preséntame a un reportero de entretenimiento. Capítulo 05. Por la mañana, al despertar, solo estaba la niñera cocinando en la sala. La tía Sao me saludó. El señor salió temprano. Dijo que la señorita últimamente quiere tomar nido de golondrina, así que me pidió prepararlo. Asentí. Después de desayunar fui a ver a una abogada para que redactara un acuerdo de divorcio. La abogada, de cabello largo y rizado, vestía profesionalmente y se notaba muy capaz. Escuchó mi situación y me aseguró que haría todo lo posible para proteger mis intereses. Me recosté en el sofá y asentí. Gracias. No quiero acciones. Solo ayúdame a conseguir las propiedades y las cuentas de ahorro. Cuando se fue, pedí al chofer que me sacara a dar una vuelta, en una intersección concurrida de una calle peatonal. La gente caminaba deprisa. Me detuve de golpe y miré hacia la gran pantalla al otro lado de la calle. El hermoso rostro de Evelyn apareció de pronto. La gente a mi alrededor también se detuvo, sorprendida. ¡Qué guapa! La actriz, después de tantos años, no ha envejecido. Está más linda aún.
El video mostraba su regreso al país. La prensa ya había olido la noticia y la esperaba en el aeropuerto. En cuanto apareció, todos se abalanzaron. Evelyn, rodeada, parecía algo perdida. Yo la había visto en sus dramas históricos cuando era joven, interpretando a una belleza que causaba conflictos entre reinos. Tenía ojos almendrados, cejas finas, labios curvados, como una zorrita inocente del mundo. Con solo fruncir el ceño, lograba que los televidentes también se compadecieran. Después de tantos años, seguía siendo igual de encantadora, tanto, que hasta hizo que mi marido también sintiera lástima por ella. Un guardaespaldas apareció de pronto, separó a Evelyn de la multitud y la escoltó fuera del aeropuerto. Subió a un Maybach. Desde el coche, solo se veía la mitad de un rostro masculino con rasgos marcados. El hombre extendió la mano, sus nudillos como de jade. Evelyn colocó su mano encima. El guardaespaldas cerró la puerta. Una escena tan perfecta que parecía salida de una novela de élite. Provocaba mil imaginaciones. Lo reconocí de inmediato. Ese reloj Patek Philippe en su muñeca era el regalo que le di a Daniel por su cumpleaños. Cualquiera podía subir un video a esa pantalla. Quien lo subió probablemente fue una fan de Evelyn. Al final del video, aparecía una frase: no importa qué pase, solo queremos que seas feliz. Una chica a mi lado gritó emocionada: ¿qué novela romántica es esta? La actriz regresa al país y se divorcia. Luego se reencuentra con un hombre que siempre la amó en silencio. Después de tantos giros, al final siempre eres tú. Eve, tienes que ser feliz. Casi me río en voz alta. Las personas cerca de mí me miraron de reojo, molestas. Le sonreí. ¿Y si esa felicidad está construida sobre el dolor de otra persona? ¿Y si ese hombre ya está casado? Entonces, ella sería una pretenciosa coqueta. La chica se sonrojó y respondió: no, Evelyn no haría eso. Ella es muy buena, y si pasó algo, fue que la engañaron. Bajé la mirada, sin refutarla. Tal vez. Capítulo 06. Cuando el chofer vino a buscarme. Mi móvil vibró en el bolsillo. Era la abogada Ann. La primera versión del acuerdo ya estaba lista. Aún debía discutirse entre ambas partes. Lo pensé un momento. Reenvié el documento a Daniel y pedí al chofer que me llevara a su empresa. Como no iba seguido, en recepción no me conocían. Tras registrar mis datos, la recepcionista dijo algo apenada: no tiene cita previa. Puede que no pueda ver al señor Son. ¿Y ustedes? Su esposa. Una carcajada vino de al lado. Levanté la vista. Un chico de unos 20 años me miró con burla. Se rió en voz baja. ¿Quién se cree? ¡Qué fantasiosa! La oficial está arriba. ¿Y esta tiene cara para decir eso? Y yo soy el hermanito del señor Son. Entonces, no me molesté. Le dije a la recepcionista: está bien, le llamaré directamente. Llamé al asistente de Daniel, Marco, quien fue mi compañero de universidad. Tenía buena relación conmigo. Al contestar, bajó de inmediato a buscarme. Señor. Asentí. Cuando la puerta del pasillo se cerró, de reojo me dijo: la señorita Su vino hace un rato. El señor Son está reunido con un productor. Vaciló. Señor. Cuando salí, no recuerdo si cerré la puerta. No soy ingenua. Entendí su gesto de buena voluntad. Frente a la puerta, las voces del interior se escuchaban claramente por la rendija. El director parecía algo incómodo. Señor Son, pasaron por un proceso de selección. La señorita Su lleva años retirada. No sabemos si ella puede. La voz de Daniel sonaba firme, sin dar lugar a dudas. Señor Son, el director dudó. Daniel dijo una cifra: 20 millones. El tono del director cambió de inmediato. Por supuesto, la señorita Su tiene muchísimo talento. Yo mismo la he visto actuar, aunque haya pasado el tiempo. Sigue superando a las actrices jóvenes actuales. Di un paso atrás y cerré la puerta suavemente. Capítulo 07. Cuando Daniel acompañó al productor a la salida, yo me quedé a un lado, observando a Evelyn caminar junto a él. Los dos parecían una pareja con años de complicidad. Cuando me vio, Daniel se mostró algo sorprendido. Carolina, ¿qué haces aquí? No respondí, pero no me perdí la irritación que cruzó brevemente el rostro de Evelyn. Carolina, dijo ella. Dani me ayudó muchísimo hoy, y quería invitarle a comer. Ya que viniste, podemos ir los tres juntos. La miré. Evelyn sonreía dulcemente, como si de verdad estuviera feliz, como si entre nosotras no hubiera ninguna tensión. Claro, dije, una mujer más un hombre más otra mujer, en un restaurante para parejas. Se sentía aún más extraño. Después de pedir, Evelyn me pasó la carta. Perdón, Carolina, no sé qué te gusta, por si acaso elijo mal, mejor decides tú. No la toqué. Daniel, sentado a mi lado, tomó el menú con expresión serena.
Déjamelo a mí. Pidió los platos y le pidió al camarero que tuviera en cuenta mis alergias y restricciones alimenticias. Evelyn, sentada al frente, me miró sonriendo. Carolina, qué envidia me das. Danny es tan atento ahora. Antes, cuando le pedía que recordara lo que me gustaba, nunca lo lograba. Al final tuve que gritarle mucho. Daniel tosió. Evelyn se cayó de inmediato. Perdón, se me fue la lengua. Tomé un sorbo de mi bebida, con indiferencia. No pasa nada, no me molesta. El camarero llegó justo entonces con los platos. Poco a poco la mesa se llenó. Había mariscos. El caparazón del cangrejo era complicado de manejar. Daniel tomó mi plato con naturalidad y comenzó a pelarlo con destreza. Vi como el rostro de Evelyn se contrajo por un segundo. Apoyé la barbilla en mi mano, mirándola. Ella bajó la cabeza y estiró sus palillos hacia un plato. Daniel deslizó el cangrejo ya limpio hacia mi plato. Y con calma, se limpió los dedos con la toalla de la mesa. Yo solía adorar esta faceta de Daniel. Afuera, tan reservado y refinado. Conmigo, tierno y atento. Pero ahora que sabía que eso fue lo que Evelyn alguna vez exigió, solo sentí náuseas. Evelyn. Daniel se levantó de repente. Miré a Evelyn. Ese hermoso rostro se tiñó de un rojo encendido, como una puesta de sol. Sus mejillas, antes delgadas, empezaron a hincharse. ¿Ese plato tenía ñame? Lo siento, olvidé que eres alérgica. Vamos, te llevo al hospital. Evelyn se quedó en shock. Luego se cubrió la cara con las manos. No, no me mires. Daniel reaccionó rápido. Se quitó la chaqueta y se la puso sobre la cabeza. No miro, no miro. Vamos al hospital. Evelyn se levantó tambaleándose. Daniel, desesperado, la cargó en brazos y salió corriendo. Yo los vi, sin moverme, como si estuviera viendo una escena clásica de un melodrama de las 8 de la noche. Vi la expresión de angustia genuina en el rostro de Daniel. Vi cómo sostenía a esa mujer en sus brazos. Y desde que se levantó, no volvió a mirarme. Tomé mi móvil y le envié un mensaje al reportero de entretenimiento. La comida en la mesa no se podía desperdiciar. Bajé la vista y tomé un trozo de ñame del plato al que Evelyn acababa de meter sus palillos. Estaba bien cocido. Suave y delicioso. Capítulo 08. Daniel regresó justo cuando yo estaba recostada en el sofá con una mascarilla puesta. Eran las 8 en punto, y justo estaba viendo un nuevo capítulo de Reencuentro con el primer amor. La protagonista lloraba mientras cuestionaba al hombre. ¿Ni un solo día pensaste en mí en todos estos años? Él respondía con el rostro lleno de represión. Sí, ¿sabes cuánto te he echado de menos? Me estoy volviendo loco. Gritó la última frase con el rostro distorsionado por el dolor. Yo solté una carcajada. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Y no es que yo tenga vista de águila, pero vi de inmediato que tenía mal abrochado el botón de la camisa. Aparté la mirada y seguí viendo esa telenovela, ahora convertida en mi comedia favorita. Carolina, lo siento. No fue mi intención dejarte en el restaurante. Es que fue una emergencia. Evelyn es actriz. Su rostro es muy importante. No puede quedar con cicatrices. Perdón, Carolina. Me moví un poco en el sofá, buscando una postura cómoda. Y sin mirarlo, dije, esta tarde te mandé la primera versión del acuerdo de divorcio. Al principio quería hablar contigo en persona, pero ya lo tienes. Podemos revisarlo esta noche. Daniel parecía agotado. Dijo, no nos vamos a divorciar. Carolina se paró frente a mí, extendió la mano para abrazarme. Sentí ese aroma tenue de gardenias que usaba. Alcé la vista, y vi con claridad una marca roja en su cuello. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Le di una bofetada. La cara de Daniel se enrojeció. Se quedó atónito. No se enfadó. Bajó la mirada y se disculpó con humildad. ¿Te dolió la mano? Es mi culpa. Carolina tomó mi mano, con la cabeza gacha. Me frotó la palma suavemente. Ni muy fuerte ni muy débil. ¿Te sientes un poco mejor, Carolina? A veces me pregunto si quizá no debería haber ido al estudio aquel día. Tal vez no habría visto el diario de Daniel por accidente. No habría abierto la caja de Pandora. Y tampoco recordaría a Evelyn en cada gesto cariñoso. Recordaría al Daniel de poco más de 20 años. Que tras cada pelea con Evelyn escribía una y otra vez. Lo más importante es el estado de ánimo de tu novia. Si la consuelas bien, todo se arregla. No discutas sobre quién tiene razón en medio del enojo. Si cometes un error, pide perdón a tiempo. Árbol plantado por el pasado. Sombra disfrutada por el presente. ¿Realmente es sombra? ¿O vivir eternamente bajo la sombra de otra mujer? Aparté la mano de Daniel. Fríamente dije, lee el acuerdo de divorcio pronto, y firmémoslo cuanto antes. Capítulo 09. Daniel no quería divorciarse, así que yo simplemente dejé de hablarle.
Eso le dio a Evelyn la oportunidad perfecta para venir a abrirme los ojos. No le pedí a la tía que le ofreciera agua, y a ella tampoco le importó. Se sentó directamente en el sofá. Evelyn me miró, con una sonrisa en los labios. Carolina, escuché de Dani que estás un poco incómoda por la relación entre él y yo. La verdad es que lo nuestro quedó en el pasado. Ya no significa nada. Lo más importante es vivir bien el presente. No dije nada, solo la miré, pero Evelyn no había terminado su monólogo. Suspiró con nostalgia. Dani no era así antes. Cuando discutíamos, no quería ceder. Tuvimos tantas peleas, hasta que me enojé muchísimo y entonces fue cuando me pidió disculpas. Y justo cuando aprendió a ceder, nos separamos. Evelyn me miró, los ojos le brillaban como si estuviera a punto de llorar. Su voz temblaba ligeramente. Carolina, ¿sabes cuánto te envidio? Tomé un sorbo de té. Con calma respondí. Entonces debe ser que no lo amabas lo suficiente. Si no, ¿por qué cuando discutimos él siempre es el primero en ceder? Evelyn se atragantó con mis palabras. El fastidio pasó fugazmente por su expresión. Justo en ese momento, su móvil vibró, miró la pantalla y volvió a sonreír. Dani me está buscando. Carolina, también le hablaré por ti. No te enojes más. Fruncí ligeramente el ceño. Cuando escuché la puerta cerrarse, saqué el móvil y le mandé un mensaje a Daniel. ¿Quieres ir a ver los fuegos artificiales juntos? Capítulo 10. Era la primera vez en mucho tiempo que mostraba un poco de apertura. Daniel aceptó sin pensarlo. Coincidía con una festividad. La gente se reunía junto al mar. A lo lejos, los vendedores ambulantes ofrecían farolillos brillantes, y en el aire flotaba el aroma de todo tipo de comida callejera. El bullicio era intenso. Siempre me han gustado estos escenarios llenos de vida. Cuando recién nos casamos, siempre pensé que Daniel era un buen hombre, pero le faltaba un poco de vida. Vivía entregado al trabajo. Luego, fui llenando de colores a casa de tonos grises y blancos, y ese hombre que solo vivía para el trabajo comenzó a disfrutar de los fines de semana. En ese entonces, hasta mis sonrisas tenían sabor a felicidad. Soñar con envejecer a su lado se volvió una meta de vida. En el mercado nocturno, con tanta gente, Daniel me protegía. Yo señalaba, él compraba, sin una sola queja. Parecíamos la pareja más ordinaria del mundo. Cuando se acercaron las 8, la multitud se agolpó en la playa. Daniel me tomó de la mano y me llevó al mirador. La gente comenzó la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo. En ese instante, deslumbrantes y majestuosos, los gritos de la multitud eran ensordecedores. Miré hacia arriba. Daniel estaba detrás de mí, con las manos cubriéndome suavemente los oídos. Tan considerado. A los 21 años, Daniel vio fuegos artificiales así con Evelyn, y entre el bullicio de la noche, mirándola de perfil, de pronto sintió unas ganas inmensas de casarse con ella. Entonces le dijo, Eve, te amo, Carolina. Sonreí entre lágrimas. Capítulo 11. Cuando el último fuego artificial se apagó, el bullicio de la gente se fue calmando. El tono del teléfono de Daniel se volvió más audible. Lo miré, él bajó los ojos. Nos miramos. Pude verme reflejada en sus pupilas. Es ella, dije con voz tranquila, como una constatación. Déjame adivinar. ¿Cuál será la excusa esta vez? ¿No sabe usar los electrodomésticos? ¿Se perdió porque no conoce bien la ciudad? ¿O está siendo acosada por un fan obsesivo? Daniel frunció el ceño y desvió la mirada. El teléfono seguía sonando. Sonreí suavemente. No te engañes más, Dani. Es tu primer amor. No puedes olvidarla. No es así. Daniel alzó la mirada, con apuro, como queriendo refutarme, pero no le hice caso. Extendí la mano, tomé su teléfono y presioné, contestar. La voz de Evelyn, clara entre el ruido de fondo, llegó nítida a nuestros oídos. ¿Dani? Dani, parece que alguien está golpeando mi ventana, tengo mucho miedo. La voz de Evelyn sonaba entrecortada, como si estuviera al borde del llanto. Dani, ¿será un fan obsesivo? Le devolví el teléfono a Daniel, con el rostro sereno. Ve, y cuando regreses, firmamos el acuerdo de divorcio. Daniel no se movió. Evelyn seguía llorando, hasta llorando. Esa mujer lograba conmover. Daniel frunció más el ceño, pero no dijo nada. Durante años, deseé que Daniel me eligiera sin vacilar, pero ahora, ya no lo necesito. Bajé la cabeza y le envié un mensaje. Su teléfono vibró, lo abrió, y su ceño se frunció aún más. Carolina. Era una serie de fotos tomadas por los reporteros estos días. Lo miré, sonriendo con dulzura. Yo tampoco quiero que esto termine mal.
Si todo se vuelve escandaloso, nadie sale ganando. Tú tampoco querrás que estas fotos se hagan públicas, ¿verdad? Daniel no dijo nada, solo me miró, suspiró. Carolina, mejor calmémonos los dos. Capítulo 12. Observé su espalda mientras se marchaba y le mandé otro mensaje al reportero de entretenimiento. Al rato recibí respuesta. Se fue a buscar a Evelyn. Al fin y al cabo, al día siguiente era la rueda de prensa de la primera película oficial del regreso de Evelyn. Por lógica y por conveniencia, tenía que estar allí para garantizar su seguridad. Cambié de aplicación y abrí Instagram. Las etiquetas relacionadas con Evelyn estaban subiendo rápidamente en tendencias. Ese día la rueda de prensa se transmitía en directo para toda la red. La película era su primer trabajo tras volver del extranjero y se había promocionado con todo el ruido posible. Daniel, como inversor, también la acompañaría en escena. Cuando llegué, el ambiente era muy animado. Al principio, Daniel estaba en una esquina, pero el director, muy hábil para leer el ambiente, hizo que las personas cercanas se movieran poco a poco, hasta que lo empujaron al lado de Evelyn. Miré el número de espectadores en la transmisión y luego volví a Instagram. Almohadilla el CEO del año tiene rostro. Almohadilla chicas miren el reloj de Son. Almohadilla el mundo es una gran novela romántica. Almohadilla Evelyn Daniel. Almohadilla yo apruebo este matrimonio. Los nombres de ambos aparecían con la palabra detrás. Miles de personas entraban al directo para apoyar la pareja. De pronto, un reportero se levantó con una pregunta. Señorita Su, he leído que usted y el señor Son fueron compañeros de clase. ¿Es cierto? Sí es así. ¿Acaso hay algo más detrás de este apoyo tan fuerte del señor Son? La cara de Daniel se volvió fría al instante. El director comenzó a sudar. La señorita Su es la protagonista por su talento. Desde que ganó el premio a Mejor Actriz, siempre quise invitarla a un papel. No pude evitarlo. Solté una risa. Todo por su talento. Claro, fue una risa pequeña, pero aún así, Daniel la notó desde el escenario. Crucé su mirada y le mostré el móvil. Luego moví los labios. Despacio. Divorcio. Revelo todo en el escenario. Romance extramatrimonial. Con esas fotos. Una esposa traicionada y el momento de máxima exposición mediática. El golpe era devastador. Ya fuera por él mismo o por el futuro de su pobre primer amor. No podía permitirse arriesgarse. El móvil vibró. Bajé la mirada. Su respuesta llegó, casi rechinando los dientes. Está bien. Capítulo 13. El día que Daniel y yo modificamos el acuerdo de divorcio, todo transcurrió en paz. La luz del sol atravesaba los ventanales y se extendía sobre el suelo de mármol. Daniel me empujó su portátil. Carolina, sé que ahora estás molesta y no quieres escucharme, pero las acciones valen más que... No las quiero. Lo interrumpí. Sabía que lo decía con buena intención, a diferencia del dinero, que se devalúa. Las acciones con dividendos anuales eran una mejor opción, pero yo tenía mis propios planes. Daniel bajó la vista. No se molestó por mi tono. Seguía igual de sereno. Este acuerdo ya está bien. Entonces, que lo impriman para firmarlo. Su asistente obedeció. Al rato, entró con los documentos. No dudé al firmar. Daniel, en cambio, se detuvo un momento antes de estampar su firma. Me miró con calma. Carolina, ¿sabes qué pedí el año pasado cuando fue mi cumpleaños? No lo miré. Deseé poder envejecer contigo. Los deseos, si se dicen, ya no se cumplen. Daniel sonrió con indulgencia y firmó su nombre. Se cumplirá. Antes fue un matrimonio por conveniencia. Ahora empecemos de nuevo. Vivamos todo el proceso desde el principio. Conocernos. Enamorarnos. ¿Te parece? No le respondí. Solo recogí el acuerdo firmado. Mañana. Llega puntual. Daniel. Capítulo 14. Durante el periodo de reflexión obligatoria, no quise quedarme cerca de Daniel. Compré un billete y me fui al extranjero. El día en que recogí los papeles del divorcio, mi hermana fue a buscarme. Daniel me abrió la puerta del coche. Saludó con una leve inclinación a mi hermana y me dijo, Carolina, come más frutas y verduras. Tus ojeras están más marcadas. Hice como si no lo escuchara y subí la ventana. Después de recorrer 2 kilómetros, en el semáforo en rojo, mi hermana me lanzó una mirada de reojo. ¿Tan decidida estás? Pensé que te ablandarías. No respondí. Solo di vuelta el móvil, pantalla abajo, y le sonreí. Hermana, te preparé un regalo. Capítulo 15. Daniel realmente cumplió lo que dijo después del divorcio. Siempre conoció bien mis gustos. Todo lo que me enviaba era exactamente lo que me encantaba. Pero yo estaba ocupada organizando mi exposición de arte, así que le pedí a mi asistente que guardara todos los regalos en el almacén. Daniel aparecía de la nada de vez en cuando. El hombre que antes siempre estaba ocupado, ahora parecía tener todo el tiempo del mundo.
como un vagabundo sin rumbo paseando por las calles. Mientras yo acomodaba las piezas en el salón de exposición, él se quedaba afuera, mirándome en silencio, y solo cuando yo ya estaba por irme, abría la boca para decir que quería acompañarme a casa. Siempre me negaba, por culpa de la exposición. Pasé varias noches sin dormir. Cuando me desmayé, ni siquiera me di cuenta. Solo al abrir los ojos y ver el techo blanco y frío del hospital sentí el malestar golpeándome de lleno. Intenté incorporarme, y ese movimiento despertó a la persona que estaba dormida junto a mí, aún sujetando mi mano. Daniel alzó la mirada. Cuando vio que había despertado, su rostro se iluminó de alivio. Carolina, ¿estás despierta? Lo miré. Solía amar esa elegancia serena de Daniel, esa forma suya de parecer siempre en control de todo, tan refinado como el jade, tan firme como un pino. Pero ahora, ese hombre, se veía agotado. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Sí, respondió, bajando la mirada mientras acercaba mi mano a su mejilla, como si fuera algo frágil, algo que debía protegerse con ternura. Déjame quedarme a tu lado, Carolina, has adelgazado tanto. ¿Otra vez no estás comiendo bien? Pasaste tanto tiempo sin enfermarte, pero apenas nos separamos. ¿Cómo no voy a preocuparme? No dije que sí, tampoco dije que no, solo extendí la mano, y alicé el pliegue en el cuello de su camisa. Capítulo 16. Comencé a aflojar un poco mi actitud hacia Daniel, tanto así, que cuando me invitó a salir, no lo rechacé. En realidad, Daniel nunca fue particularmente bueno para reconciliarse, jamás se esforzó por recuperar a alguien, ni siquiera con Evelyn. Cuando terminaron, tampoco se rebajó a pedir que se quedara, aunque le quedaran remordimientos, nunca intentó retenerla. Después de cenar, Daniel me llevó a pasear por la playa, extendió la mano por instinto, pero se detuvo al darse cuenta. Miré su mano y sonreí levemente. Él la retiró, visiblemente desanimado. Caminamos un rato por la orilla. La brisa marina acariciaba el rostro con suavidad. Todo era tan tranquilo, como los días en los que nos amábamos. Pero de repente, un estruendo rompió el silencio. Levanté la vista, justo a tiempo para ver las luces brillando en el cielo. Carolina, perdón. Me giré y encontré los ojos de Daniel. En sus pupilas se reflejaban los fuegos artificiales del cielo, centelleantes. Carolina, yo tuve mi primer amor a los 16. Lo interrumpí de golpe, cuando estaba en la escuela. Me daba vergüenza, lo ocultábamos. Hasta los 18 no me atrevía a hacerlo público. A los 18 creía que el amor debía ser ardiente y dramático. Me dedicaron fuegos artificiales enormes, y cuando mis padres lo supieron, me suspendieron la tarjeta durante un mes. Los ojos de Daniel se oscurecieron. Colgamos placas de deseos de larga vida en un templo. Nos gritamos declaraciones de amor en el rugido de autos deportivos. Hablamos hasta el amanecer en playas desiertas, y en el segundo año de nuestro matrimonio, lo volví a encontrar por la calle. Lo miré con calma. Ese día me escribió diciendo que me echaba mucho de menos. No le respondí. Las personas que se han amado no pueden ser solo amigos. Yo temía que te sintieras mal, Daniel. Pensaba que un buen ex debía comportarse como si estuviera muerto. Creía que todos podían aplicarse la misma norma, pero no es así. Lo que me importa no es el pasado, sino tu ambigüedad actual con tu ex. Daniel se veía incómodo, como queriendo explicarse pero sin saber cómo. Pero ustedes no son lo mismo, sonreí. No es lo mismo una ruptura tranquila que una traición. Quienes traicionan no necesariamente deben tragar 1000 agujas, pero quienes carecen de moral deben afrontar el desprecio público. Miré el mar agitado a lo lejos, con una sonrisa dulce. Dije, ella será tu luna blanca más inolvidable. Daniel, capítulo 17. Almohadilla Evelyn la amante. Almohadilla Daniel matrimonio oculto. Almohadilla Evelyn compró el papel. Almohadilla sé razonable por favor. Las etiquetas sobre infidelidad, amantes y matrimonios ocultos arrasaron con las tendencias. Miles de internautas se metieron al directo de Evelyn y terminaron cerrándolo a fuerza de insultos. Daniel activó crisis de relaciones públicas de inmediato, pero ya era tarde, las acciones caían en picado. En realidad, poco se podía hacer. Fotos, texto, cronología, todo estaba perfectamente ordenado. Confirmaban que Evelyn se involucró con un hombre casado antes de divorciarse, aunque algunos bots intentaron confundir al público. Los internautas no son tontos. Nadie se lo creyó, mientras Daniel se desesperaba. Yo estaba tranquilamente comiendo snacks en la oficina de mi hermana Julia, una mujer de negocios que también estaba hasta el cuello de trabajo. Abrí otra bolsa de patatas cuando la escuché decir, ¿de verdad tienes que comer eso justo frente a mí? Le sonreí y le ofrecí una. Julia no dejó de revisar papeles. Le pregunté, ¿te gusta el regalo que te hice? Hermana,
Julia me lanzó una mirada ladeada, con una sonrisa. Me encanta. La empresa de Daniel, en ese momento, era un cordero esperando al matadero. Muchos estaban listos para lanzarse. El mundo empresarial es sucio, y mi hermana es una estratega nata. Yo solo di el primer empujón. Después, rumores y especulaciones se multiplicaron por todos lados, acelerando la caída. El hombre que salía en televisión cada vez se veía más demacrado, lejos de aquel caballero elegante y reservado que alguna vez fue. Capítulo 18. A Evelyn tampoco le fue mejor. Su reputación en la industria del entretenimiento se vino abajo. Antes de levantar el edificio, ya se había derrumbado. Me la encontré cuando volvía del montaje de mi exposición. No sé cómo supo mi dirección actual. Apareció de repente, con gafas de sol y mascarilla. Me agarró del brazo, aunque tenía el rostro cubierto. Sus ojos hinchados eran evidentes. Señorita Lin, todo fue culpa mía. Lo siento. Fui yo quien persiguió al señor Son. Fui yo quien se ilusionó, quien quiso recuperar algo. Fui yo quien se dejó llevar por el dinero. Todo fue culpa mía. Fui injusta con usted, por favor. Se lo ruego. Fui yo quien arruinó todo. Él ahora solo la ama a usted. Por favor, no me destruya. Juro que no volveré a aparecer frente a ustedes. Se lo ruego. Por primera vez, su llanto sonaba algo sincero. La miré, con lágrimas rodando por las mejillas. Casi de rodillas, desesperada, le quité las gafas. Sus ojos almendrados, antes tan hermosos, ahora hinchados como nueces. Una mejilla roja, ojeras profundas, deshecha, lamentable. Saqué un pañuelo y le limpié una lágrima. Evelyn me miró, sorprendida, y me agarró más fuerte. Señorita Lin, por favor, no quiero volver a esa vida. Solo quería divorciarme, regresar a actuar. Se lo ruego. Las lágrimas no cesaban. Retiré mi mano, sonreí. Señorita Su, ¿quién siembra, cosecha? Golpéeme si quiere. Si eso la hace sentir mejor, está bien. Lo que quiera. Sé que me odia. Yo rompí su relación con el señor Son. Está equivocada, respondí con suavidad. No la odio. La verdad, nunca odié a Evelyn. Como mucho, me molestaba. Ella no tenía un compromiso conmigo. No fue ella quien traicionó el matrimonio. No fue ella quien me falló, desde el principio al final. Solo odié a una persona. Y ahora, con todo pagado, mi amor y mi odio ya estaban en paz. La miré, sonriendo con calma. Señorita Su, si vuelve a irrumpir en mi casa, llamaré a la policía. Capítulo 19. El día que Daniel se declaró en bancarrota, yo ya había cruzado la frontera. En el aeropuerto, mi hermana vino a despedirse y me preguntó con una media sonrisa, ¿de verdad no te vas a quedar a verlo caer? Si fuera tú, me pondría mi mejor vestido y lo felicitaría en persona por arruinarse, sin dinero, sin orgullo, con suerte. Se enoja tanto que le da un infarto y pasa la próxima vida postrado en una cama. Si tiene suerte, lo atiende una enfermera que le da bofetadas en el asilo. Le levanté el pulgar, sin poder evitar sonreír. Esa eres tú, sin duda. Julia soltó una risa suave, casi divertida. Qué pena que tengo asuntos pendientes. Uno de los peces gordos me hizo una oferta imposible de rechazar. Me encogí de hombros, aún sonriendo. Entonces hazme un favor. Hermana, envíale flores de mi parte. Un ramo enorme. Felicitaciones por el derrumbe. Un mes después, un número desconocido apareció en la pantalla de mi móvil. Estaba tirada en el sofá. Dejé que el tono de llamada sonara completo. No contesté. 2 horas más tarde, llamó mi hermana. Intercambiamos unas palabras casuales, y luego me soltó. Daniel ha estado buscándote. Le dije que estás fuera del país. Chasqueó la lengua, con ese tono que solo ella tiene. Dicen que, después de la quiebra, no solo quedó en cero, también se endeudó. Tuvo que vender lo poco que le quedaba para tapar el hueco. Hoy lo vi, y por un momento pensé que intentaría arrastrarme con él al abismo. Me reí de golpe. ¿Y qué pasó? Solo preguntó por ti, y dejó una caja. Dijo que era para ti. No la abrí. Está en el cajón de mi escritorio. Avísame cuando vuelvas. Bajé la mirada. La voz se me volvió distante. Respondí con calma, casi como si nada. Y luego cambié de tema. Capítulo 20. 6 meses después regresé al país. Solo le avisé a Julia cuando ya estaba frente a su oficina. La secretaria me acompañó hasta arriba. Al verme entrar, Julia me miró con fingida molestia. ¿Y no podías avisar antes? Habría ido a recogerte. No quise molestar a mi empresaria favorita, le dije, sonriendo. Dejé una bolsa sobre su escritorio. Te traje un regalito. Julia lo tomó entre las manos. Lo abriré en casa, con mamá y papá, a ver quién se lleva el mejor. Ah, por cierto, agregó mientras abría el cajón,
Sacó una cajita pequeña, de terciopelo, discreta pero con ese aire de lujo sobrio. Esto te lo dejó Daniel. Con solo un vistazo supe que contenía. Cuando nos separamos, ya se lo había devuelto. No extendí la mano para tomarlo. Solo sonreí. Véndelo. Julia arqueó una ceja. Sorprendida, abrió la cajita. Déjame ver qué es. Un anillo, añadí. La alianza de matrimonio. Julia soltó un resoplido. Entre divertida y resignada. Vendió todo, menos esto. Debe valer una buena suma, dije. Lo que saques. Mitad para ti. Pensé que al menos al verlo, te pondrías un poco nostálgica. Me encogí de hombros. ¿Quién falló en esta historia? No fui yo. Julia rió con gusto y me abrazó de golpe. Vamos, esta noche te invito a cenar. Lo que quieras. Perfecto. Nos sonreímos con complicidad. Afuera, la tarde se vestía de sol, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba en paz.